Hoy te presento la fase temprana de Poppy Playtime Chapter 5. Vamos a verlo, let's go. Empecemos hablando de Huggy Wuggy. El modelo de Huggy se mantuvo prácticamente igual si lo comparamos a lo visto en el Chapter 4, pero sí había una versión anterior contando con un corte en su hombro izquierdo. El inicio del juego ocurre de forma similar a lo que tuvimos en la versión final, presenciando como Huggy poco a poco se va abriendo camino hacia nosotros. Esta perspectiva es algo que solo los desarrolladores conocían muchísimos meses antes de que el juego fuese lanzado. Lo que sí podemos darnos cuenta es que los planes iniciales con Huggy se mantuvieron sin cambios hasta el final de su desarrollo. Esto quiere decir que sus animaciones conservan los mismos movimientos de lo que tuvimos en la versión final y no vas a notar ninguna diferencia a excepción de sus alrededores. Justo antes de que Huggy atrapase a su presa, contábamos con una animación de dicho trabajador que quería escapar a toda costa. Aquí tenemos una comparación de cuando Huggy nos estaba persiguiendo, las cuales al igual que en los casos anteriores solo él tiene color. Esta versión nos revela que detalles como el holograma se incluyen tiempo después y que las paredes rotas solo se trataban de pedazos rectangulares. También nos compartieron algunos renders propios del personaje, pero hubo uno en específico donde su boca estaba muy extraña. En la escena final, cuando Huggy está a punto de atraparnos, podemos ver a la izquierda cómo era la animación en un principio, para nuevamente encontrarnos con esas bocas que en lo personal estaban un poco extrañas. A principio se consideraba que Kissy Missy se interpusiese para salvarnos la vida, para luego verse cara a cara como si fuesen a pelear. Ellos se quedan viendo por unos cuantos segundos de tensión. Posteriormente Kissy aprovecha para tomar su brazo de la misma forma que en la versión final, pero lo que resalta es que Huggy, aunque estaba desconfiado, también hizo lo mismo. Esto es algo exclusivo que nos da un punto de vista interesante con Huggy Wuggy al poco a poco acercarse a Kissy Missy, entendiendo que no somos enemigos. A pesar de que la animación es menos fluida a la versión final, lo que sí resalta es que al menos en esta versión Huggy y Kissy logran tomarse la mano, convirtiendo este momento igual de emotivo al ambos por fin tenerse confianza. Lamentablemente a Prototype no le gusta que le suenen cancioncitas de amor y procede a atacar a Huggy de la misma manera, pero usa su pata de araña para atacar a Kissy Missy en lugar de usar sus propias garras. Y todo esto sucede mientras que Gible se queda viendo a la distancia. Y como ya te habrás dado cuenta, la versión final era más larga, pero estaba mucho mejor. Ya para la versión de la derecha no vas a encontrar ninguna diferencia, porque esta es realmente la versión del juego final, pero al menos conocimos los planes iniciales y en lo personal me gusta la versión final que todos conocemos, pero no les voy a negar que estuvo bastante bien el momento donde ambos personajes se toman las manos, como un momento bastante bonito. Como segundo punto tenemos los escenarios del juego. Antes de que saliese el juego tuvimos de las antiguas versiones de Cagnapp, donde al principio solo se limitaba a mirar la lámpara del techo, para luego utilizar la pantalla que le servía en el lavado del cerebro. Cuando Cagnapp rompía el vidrio, en esta escena se trataba del mismo lugar que usamos con la mano plateada. Se compartieron de algunas imágenes con mayor calidad y a todo color que nunca habíamos visto en el pasado. La casa de los Ronside estaban construidas con cualquier cosa tiradas en la fábrica, y en una de esas casas podías ver algunos personajes como forma de alimento. Al principio del desarrollo se tenía al personaje Bron encadenado por todas partes, también lo dejaban libre pero seguía siendo devorado igualmente. Los cuartos de acondicionamiento los planeaban hacer con temática de personajes conocidos. Se probaron con distintos diseños para la caja de juguetes malos, confirmando las trituradoras para eliminar los juguetes. En nuestra segunda confrontación con Huggy se utilizaban proyectores de cinta. Aquí tenemos la entrada de la calle Dulce, cuyo mensaje decía: abandona toda esperanza a los que aquí sonrían. La casa de muñecas empezó como un diseño muy básico, después añadieron otras casas alineadas unas con otras, luego separan las casas para que player visitase cada una hasta que deciden irse por una casa más grande con una amplia entrada. Esta misma casa dio inicio a lo que posteriormente fue la mansión. Dentro de la mansión de Lily encontrábamos la cabeza de personajes conocidos. Existe una segunda imagen bastante parecida a la original, solo que dispone de unas cuantas diferencias. La señorita Gracie tuvo de un arte inicial disponiendo de 4 camas con diseños diferentes. El tocadiscos de Lily tenía una música secreta, las cuales se escucha lo siguiente.
Cuando llegábamos a la zona de costurería, estábamos acompañados de Giblet y Sean Shonkins. Los diseños de la máquina de costura se mantuvieron prácticamente igual a la versión final. Sin embargo, algo que los diferencia es que antiguamente se usaban a los critters como sujetos de prueba para ser cambiado a los Ronsight. Lo que estás viendo ahora mismo son distintos renders del juego en alta resolución cuando el Chapter 5 ya estaba en sus fases finales de desarrollo. Si bien todas estas ubicaciones ya son conocidas en el juego, hay una en particular que no recuerdo haber visitado. La imagen en cuestión se trata de esta. ¿Puedes adivinar dónde estaba? Como tercer punto tenemos a Lily Lovebraids. Los diseños de Lily empezaron como una pequeña muñeca que solo usaba su cabello para moverse. En un principio no se sabía cuántas trenzas iba a tener el personaje, para finalmente quedarse con 3 divisiones. Sin embargo, con el tiempo se decidió que solo una de sus trenzas iba a ser la principal y más grande de todas, mientras que las otras trenzas iban a ser más pequeñas pero iguales de fuertes. Ya para este punto, Lily tomaba la personalidad de alguien que perdió la cabeza, probando distintas expresiones faciales que veríamos más adelante. Se le aplicaba los colores en todos los ángulos del personaje, así como también de los múltiples trajes que ella tenía. Aquí tenemos un arte oficial de los desarrolladores mostrando a Lily con una sonrisa de psycho que hace feliz a cualquiera. Por otra parte, los desarrolladores también aprovecharon para mostrarnos la transición creativa del cuadro de Lily Lovebraids, las cuales en algún momento se consideró pintar al personaje con color rosado, pero esta idea se descartó para que no hubiesen tantas similitudes con la araña madre Mommy Longlegs. En los archivos del juego se ha revelado que Lily al principio se llamaba Mini Mega Braids, contando con algunos diálogos secretos las cuales nos dice lo siguiente. What are you doing being a prying patty? Have you found the friends? It's almost tea time. What? Is one of the friends in my room? But you can't leave. The party hasn't even started. También teníamos otros diálogos cuando la ignoramos por completo. You have until the count of 3 to get over here, or it's time out for you. You have until the count of 5 to get over here, or it's time out for you. Existía un diálogo cuando llevabas el libro y regresabas con ella. Go mingle with the friends until our special guest arrives. Y cuando estaba furiosa también te decía algo diferente. Bad toy box. She's a bad toy. All your fault, all your fault, all your fault, all your fault, all your fault. All your fault. Las canciones de Lily no siempre fueron las mismas y algunas de ellas son las siguientes. Si recordarán, todas las canciones de Lily son interrumpidas abruptamente, pero aquí tienes todas sus canciones con su completo sadismo.
Para la señorita Gracie no siempre se le consideró con este mismo nombre, ya que al principio se le llamaba la señorita Amy, y tenemos una imagen temprana de cuando la actora la estaban grabando. Como cuarto punto tenemos a Chom Chomkins. Chom Chomkins tuvo un diseño inicial donde se consideraba que su piel estuviese al revés, para que luego tuviese los primeros bosquejos de lo que conocemos actualmente, y sus primeras letras hacen referencia a la chamba. Después se pinta con sus colores característicos para entonces añadirle los detalles finales y su posterior modelado en 3 dimensiones. Como quinto punto tenemos a Globey. Este ayudante se le llamaba con el nombre de Picapal, las cuales contaba con una serie de 5 reacciones diferentes. Las reacciones demostraban confusión, felicidad, aburrimiento, enojo y miedo. Luego de eso las cambiaron por un grupo de emoticonos y sus reacciones significaban confundido, feliz, triste, asustado, aburrido y enojado. Dichos emoticonos fueron descartados, pero los reciclaron en otra zona, así como también dentro de la mano amarilla. Probaron con nuevos emoticonos, pero los terminaron cambiando a formas digitales y fueron puliendo esta idea hasta conseguir todas las caras que conocemos. Como sexto punto tenemos a Giblet. Los bosquejos iniciales de Giblet ya contaban con su parche en el ojo. Desde el principio del desarrollo ya se establecía una amistad con Chom Chomkins. Se estaba probando distintas posturas y emociones del personaje. Cuando entrabas a la zona de acondicionamiento, Giblet te iba a hablar por teléfono, haciendo que su participación fuese más notable en el juego. Pero esta idea fue descartada por obvias razones porque todos estaríamos paranoicos creyendo que se tratase de Prototype. Como séptimo punto tenemos a Poppy. Poppy contaba con un diálogo inicial cuando estaba capturada, las cuales nos dice lo siguiente. It's you. You're alive. I'm sorry for all of this, for bringing you here, for Ollie, for running away. I thought if we could just get the orphans out. I didn't know she was still here. Lily, if you could help us get out, maybe find a lever or a key. Anything. Adicional a eso, también se reveló varios ángulos de cómo Poppy estaba destrozada, y los desarrolladores ya han confirmado que el ojo faltante de Poppy se le había caído cuando Kizzy se la llevaba en sus brazos. Como octavo punto tenemos a Prototype. En el 2021 Prototype fue diseñado como un bufón juguete con una garra a su izquierda. Luego probaron con una especie de caja musical donde todos sus órganos estaban ahí dentro. Tiempo después decidieron que su cuello iba a tener una forma bastante alargada. No iba a tener una cara sino de un cráneo completo. Es entonces que llegamos al 2023 con la versión completa del experimento 1006. Fue este mismo diseño con el que tuvieron inspiración para hacer el monumento de Catnap. Una versión hecha por fans hizo este modelo en 3D para que pudiésemos ver de forma más detallada cómo hubiese sido el experimento 1006 si se mantuviese dicho diseño. Tiempo después se reveló un nuevo diseño quizás para los tiempos del Chapter 4, donde ahora vemos al experimento 1006 con un tono de villano más elegante. Aquí tenemos una combinación entre las patas arácnidas de la versión actual mientras mantenía su cuello alargado de las versiones anteriores.
Esta versión también fue materializada por los fans para que pudiésemos verla en su versión 3D, las cuales una vez modelado se aprovechó la ocasión para animar en 3 dimensiones la secuencia que vimos anteriormente. A pesar de que este diseño está hecho por fans y no es oficial de los desarrolladores, el trabajo sigue siendo impresionante al plasmar todos y cada uno de los detalles que lo hacen muy cercano al producto final. Los desarrolladores también consideraron que Prototype tuviese una jeringa en su mano derecha. Cuando ya se tenía claro lo que iba a tener el experimento Mi-6, se procedió entonces a dibujar muchos más artes conceptuales del personaje. La desarrolladora Amber también aprovechaba para hacer humor con su diseño, hasta el punto de dibujar la versión femenina de ella misma haciendo el experimento 1006. Se aprovechó para revelar distintos perfiles en el modelado del personaje, así como también de un jumpscare completamente diferente a lo que tuvimos en la versión final. Este jumpscare era más impresionante porque usaba las garras para atacarte. Afortunadamente su animador ya ha confirmado que lo veremos próximamente. Por supuesto, también se tenía su icónica participación, las cuales se mantuvo muy idéntico hasta la versión final. La escena no es muy diferente a lo que ya conocemos, pero te da una perspectiva muy diferente sin los detalles adicionales. Ya estamos viendo cómo el experimento Mi-6 se prepara para atacar a nuestros protagonistas, las cuales Giblet tiene mucho miedo y procede a esconderse. Pero nosotros no nos andamos con tonterías y tanqueamos el ataque para demostrar a nuestro enemigo que no nos duele para nada, llevándose a Poppy para que conozca la increíble y maravillosa caja 2.0. Para este punto te habrás dado cuenta que estoy improvisando al narrar esta escena, pero la verdad es que no hay nada de lo que ya no conozcas, porque como puedes ver, Prototype te agarra y te tira al recipiente de la misma manera. Lo que sí se desconoce es cuánto tiempo lleva existiendo esta escena. Si tuviese que decir algo destacable es cuando Giblet nos salva la vida, donde al principio se veía cómo nos daba el electroshock que no era muy visible en la versión final al estar inconscientes. Cuando Prototype convierte a Preston en un juguete, ya podemos apreciar el render completo, siendo una combinación de varios juguetes diferentes. Como noveno punto tenemos a los Ronsai Aurimos. Al principio solo eran representados con simples siluetas, contando con algunas animaciones que ya hemos visto dentro del juego. El VHS de los Ronsai iniciaba con Prototype metiendo dicha cinta. Por supuesto, él también aparecía en unos breves instantes. El comercial mostraba algunas escenas nuevas, mientras otras ya no estaban editadas. También se mostraba los critters que se estaban rompiendo. Todo esto para revelar que en principio el Ronsai de la derecha movía los ojos por breves instantes, y también se hizo público todas las herramientas que estuvieron usando para la grabación del comercial siendo enteramente en la vida real. Aparte de eso, recientemente se ha descubierto en los archivos del juego que el personaje en marcas del youtuber Jacksepticeye que vimos en el VHS del Chapter 2 estaba junto a Preston y Jessica durante los sucesos de la Hora de la Alegría, pero como esta nota no estaba en el juego final, no podemos tomarla como canónica, al menos de momento. Y ese sería el video con la fase temprana de Poppy Playtime Chapter 5. Muchísimas gracias Ramu Duarte por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Si quieres salvarte de Lily, vas a tener que cocinarle un sándwich de pan con pan.